El tango, al decir de Erich Hofmann en sus libros, hay 5 músicas que fueron la gran revolución del siglo XX. La música española, el jazz, la música brasileña, la música rusa y el tango. Y él lo llama el triunfo del arte plebeyo, por oposición a la música de arte clásica y la música de vanguardia. El tango surge como un híbrido. El tango nace, para mí, de una circunstancia social y política. Yo creo que hay que hacer un paralelo con la historia argentina. Yo creo que no podemos prescindir de 3 elementos importantes para conocer la historia de Buenos Aires, que son inmigración, prostitución y tango. En la última mitad del siglo XIX, cuando Buenos Aires era una ciudad en vertiginosa transformación y crecimiento, nació el tango. Mezcla milagrosa de ritmos hispanos y centroamericanos. Fueron sus antecesores la habanera, la milonga pampeana y el tango español. Géneros que, si bien difieren en sus líneas melódicas, tienen entre sí una gran similitud rítmica, que será la del tango criollo, denominación que dieron los músicos porteños a sus nuevas obras. Se daba ese nombre a las melodías que utilizaban los bailarines para desarrollar su incipiente coreografía. Esa forma de bailar tan especial que imprimían los hijos de los inmigrantes a su danza, impulsaría a los compositores a crear la música adecuada para el baile que nacía. Se desarrolló de este modo un género musical y una danza que se complementaron asombrosamente. Se producen las inmigraciones masivas. Es una decisión del Estado. Esa decisión del Estado de la inmigración masiva, que tal vez se tendría que ir al interior, pero se queda en Buenos Aires muchísima gente. Esa gente en Buenos Aires, sumada al gaucho de a pie, y en esa zona fronteriza que es la orilla, algunos lo llaman el arrabal, donde no se sabe bien dónde empieza la ciudad y dónde termina y dónde empieza el campo, se va juntando algo de negros que ya estaban muy diezmados, algo bastante de hombre de campo que tenía la guitarra, muchísimo italiano que sabía música porque venía con sus instrumentos musicales, con la ópera popular, digamos como popular de todo italiano, con centroeuropeos, que mayormente judíos, que casualmente emigraban con su violín. Resulta que esta gente se contrata para trabajar, o se conchaba, digamos, para trabajar de músicos en lugares de esparcimiento, más importante, una ciudad de hombres. Una era la Buenos Aires de la sociedad hasta 1860 y otra fue la Buenos Aires que comenzó a recibir tanta cantidad de inmigrantes, europeos sobre todo, que venían corridos por el hambre y que venían corridos por las sociedades feudales en las cuales habían nacido. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Cuántos hombres venían? De cada 10 inmigrantes, 7 eran varones, 1.5 era una mujer y 1.5 era un niño. Había un desnivel sexual de 6-1 en esa sociedad cosmopolita que se estaba conformando y que estaba dejando paso atrás a la sociedad colonial, aquella sociedad que tenía hasta la
la casa para las mujeres impuras, que estaba situada en el barrio de San Telmo, que se llamaba la Casa de las Recogidas, donde estaba prohibido, por ejemplo, que incursionara cualquier hombre extranjero. Frente a ese desnivel sexual que estábamos hablando previamente, ahí nace el tema de la prostitución, que no lo podemos soslayar, porque tiene efectividad en nuestro país desde 1865 hasta 1935. Mercaderes del centro de Europa, que yo creo que fueron los únicos que realmente hicieron la América, hicieron un estudio de mercado, como decimos en la actualidad, sobre lo que ocurría en la sociedad, sobre todo en la sociedad porteña. Por un lado, la criolla todavía no era bonita, era una mezcla de indio con español que no había dado una subraza bonita. Y a su vez era muy difícil de que la familia criolla abriera la mano de sus hijas para que se dedicaran a la prostitución. El tango es popular seguramente por su origen y por su aceptación, pero yo no sé si la palabra popular le queda bien al nacimiento del tango. Yo creo que era de grupos muy, como decimos, muy secretos, casi tribales, casi sectas. La secta del coraje, le dice, del cuchillo y del coraje, dice Borges, hablando del tango. Esos mercaderes del centro de Europa, polacos, austríacos, alemanes, comenzaron a traer chicas compradas, robadas, vendidas, inclusive vendidas hasta por sus propios padres. Y se establecieron acá y se establecieron en un momento en que no había ninguna legislación. O sea que la legislación era ni, quiere decir que podían hacer lo que quisieran. Buscar los orígenes del tango es una apasionante aventura que nos lleva a internarnos en el pasado de Buenos Aires, accediendo a un mundo lejano y lleno de misterio. Si bien allá por 1880 comienzan a aparecer ya definidos los elementos estructurales del tango, este género musical tenía su prehistoria. Hacía muchos años ya que la palabra se utilizaba como sinónimo de baile o reunión festiva de los negros. Buscando una individualidad, el tango, que pronto se llamaría tango criollo en el Río de la Plata, para diferenciarse del andaluz o el cubano, reunió en su cocina distintos elementos que, sabiamente combinados por sus anónimos creadores, gestaría el más exquisito plato musical de la región. Presente estuvo en su alumbramiento el ritmo de la habanera, que se iba expandiendo por todo el continente, dejando su marca en diversas culturas musicales. Sin olvidar el paso obligado de los navíos que venían de Europa, haciendo escala en La Habana. Ritmo de habanera tuvo, sin lugar a dudas, el naciente tango. Cuando está llegando la inmigración, convierten a la Argentina o al territorio argentino en una especie de híbrido. No hay una sola colectividad, no hay una sola cultura, los inmigrantes traen sus cosas, su propia cultura. Y entonces es lógico que la música que va a ser el signo de identidad de la Argentina también sea un híbrido. Es un híbrido de habanera, de chotis madrileño, del milonga de la provincia de Buenos Aires, es un híbrido también del tango de los negros, es decir, todo eso se mezcla.
aparece en los piringundines de las orillas, pero fundamentalmente el tango, más que en los piringundines de las orillas, aparece previamente en los fogones donde las carretas que venían del interior del país con productos de la tierra se quedaban más o menos en la zona de Once, por ahí, en la zona de Parque Patricio, se quedaban a esperar las ventas. Y ahí sí, bueno, alguien pulsaba una guitarra, otro tenía un cornetín, y más o menos así nació el tango. Pero nace realmente el tango en el momento que empieza la inmigración. Ritmo de habanera tuvo el tango en sus orígenes, pero la habanera también había gestado la milonga, que con su languidez le dio una incipiente melancolía que años después despertaría como elemento indisoluble del tango. La milonga se sumó al nuevo ritmo, aporte del hombre de las orillas, el hombre que dejaba el campo que iban cuadriculando las alambradas y llegaba al límite de la ciudad, al arrabal. Y con figuras de candombe seguiría gestando la manifestación coreográfica del tango, que a poco se transformaría en una danza de pareja abrazada, muy sensual y muy vistosa, pero que traía como origen generador el movimiento del negro ante la música. Yo creo que la palabra tango es africana y deriva de la onomatopeya tam-tango, que es el sonido del tambor en principio, es después el lugar en que se baila, y es también la danza, un tipo de danza, y es un ritmo. Ese ritmo va a viajar con los esclavos a América, y en Haití es donde los negros aplican ese ritmo de tango a la contradanza francesa, que era la música de moda en ese momento, fines del siglo XVIII. Cuando hubo un gran problema y muchos negros huyen a Cuba, algunos como esclavos con sus amos, siguen cultivando en Cuba estas contradanzas con ritmo de tango, y ahí es donde se le llama simplemente tango. Pues yo creo que hemos tenido un embrión negro y un papá compadrito que dio nacimiento al tango. A un tango que Borges dice música arrolladora y baile solemne, cuyo origen deberíamos declararlo divino o semidivino, causalizándolo en algún dios compadrito, en algún dios de los comités, de las casas malas, en fin, en algún dios con chamberguito. Prosigue Borges diciendo: nació el tango y se apoderó de miles de pies y de caderas, y hoy anda enhiesto, triunfando por el mundo a pesar del bandoneón con sus endebleces y de la jerga itálica que lo poetiza. Borges se estaba refiriendo acá al tango anterior a 1917. Pensa, pobre pebeta, papusa, que tu belleza un día se esfumará y que como las flores que se marchitan, tus pobres ilusiones se morirán. El miche que te mima con sus morlacos, el día menos pensado se aburrirá, y entonces como tantas flores de tango irás por esas calles a mendigar. Triunfas porque sos apenas embrión de carne cansada y porque tu carcajada. Ese era el tango que se bailaba, digamos, con unos pasos totalmente diferentes, donde la marca estaba dada con un golpe acá, una palmada en la cola. En fin, era juguetón, era picaresco y también hasta era prostibulario, porque, bueno, hay tangos que tienen, por ejemplo, mordeme la oreja izquierda, sacudime la persiana, en fin, cosas así. Hubo entonces quien tocó esta música y estuvo quien la bailó. Y quienes lo hicieron, sin advertir seguramente el acto trascendental que estaban realizando, fueron los hijos de aquellos inmigrantes que llegaban al Río de la Plata.
El gran movimiento inmigratorio tenía que dejar su testimonio en la cultura de su tiempo. Y fue en el tango donde apareció el testimonio de quienes venían para sumarse al desarrollo de las manifestaciones estéticas de este rincón del mundo. Era la afirmación de una nueva generación de argentinos que allá por 1880 salieron bailando un tango. Un tango muy distinto al que hoy se conoce, pero tango al fin, avanzando velozmente en la búsqueda de sus elementos definitivos, el origen de uno de los movimientos artísticos más bellos que existen. El prostíbulo desarrolla una situación social muy importante donde encontramos que el baile de pareja, podía ser la mazurca, algunos de los bailes de pareja de ese tiempo, empieza a ser de alguna manera influenciado por imitación con los bailes de los negros, que eran más propensos para el negocio. Es decir, el baile de pareja era propenso para el negocio. Unos cortes, algún remedo de quiebre de caderas de los negros, empieza a bailarse algo que no es la mazurca, pero que en definitiva pareciera que ahí estaría el proto-tango bailado. Ese tango bailado, pronto, por una clase alta, evidentemente en los prostíbulos, de más jerarquía o de más lujo, y por otros hombres de menores recursos, pero también con algo, por una cierta clase media, de ahí pasa a las casas, es decir, pasa a ser algo que se puede bailar en la casa si la señora, la hermana, sobre todo se llama el baile de las hermanas, empiezan los chicos, los muchachos, a explicarle a las hermanas qué era eso. Siempre con un sentido, de cierta forma, pintoresco, o también sin descuidar su origen pecaminoso, por decirlo así. Porque era una danza que la consideraban procaz. Porque, ¿qué ocurría? ¿Cómo se bailaba el vals? Se bailaba como a más de medio metro. ¿Qué tenía que hacer el hombre para bailar el tango? Tenía que marcar a la mujer, y para marcarla tenía que abrazar, no quedaba otra. Por eso yo creo que es la primer danza con abrazo y con apriete, porque si a uno no la marcan, es muy difícil, ya sea que la marquen en la cintura o con el leve movimiento de codo, pero si no es muy difícil seguir al compañero. Entonces era por eso, porque decían que era lasciva la danza, por ese contacto que había entre los cuerpos. Una de las características que mejor definen al tango es su coreografía. El tango tuvo su expresión singular en la danza, que tiene su origen en el movimiento del baile negro, en esas figuras tan peculiares que se definieron como el corte y la quebrada. Eran esas figuras creadas por los negros en su baile suelto. El bailarín detenía su avance, y esto era el corte para realizar movimientos bruscos en los que quebraba su cuerpo. De ahí la expresión quebrada para definir esta figura. Estamos en el negro y su baile. El compadrito, nuevo habitante de los arrabales, producto de la inmigración, iba a adaptar estas figuras a una novísima danza de pareja abrazada. Aparecían aquí esos movimientos, pero de a dos, en un solo abrazo. Las mujeres bailaron el tango siempre, cierto tipo de mujeres. Hay una teoría completamente falsa, que no resiste el análisis para nada, porque es la que dice que el tango comenzó a bailarse entre hombres, donde se bailaba en los prostíbulos. No faltaban mujeres en los prostíbulos, por supuesto, así que no se bailaba entre hombres. El entre hombres se bailaba en la calle cuando pasaba el organito. Ninguna mujer decente se iba a atrever a bailar un tango en la calle. Esta noche tengo ganas de aturdirme con recuerdos, con el frío denso y lerdo de las cosas del lugar, recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal. Entonces, el baile del tango, allá por 1905, hace 100 años, un poco más, es el baile en los bailes de carnaval. Es decir, ya aparece, sin llamarlo así, hay notas de los diarios donde se habla del tango como un lugar, como un baile masivo en los bailes de carnaval, con todos los escándalos que eso traía. Todavía no era popular. Llega a Europa, en Europa aparece la moda. Después del bautismo de París,
después de la aprobación europea, entonces se le abren las puertas acá en la sociedad porteña. Pero anteriormente tuvimos toda la actividad que había desarrollado el yerno de Julio Argentino Roca, el varón Antonio María de Marchi, casado con María Roca, una de las hijas del general, que organiza los bailes del Palace Theatre, que estaba en la calle Corrientes 757, y organiza los concursos de tango por el centenario de la Revolución de Mayo. Entonces, quiere decir que ya la familia, digamos, las familias que estaban en el poder, lo conocían perfectamente el tango. Faltaba muy poco para que bajara a las capas inferiores. Pero, como decíamos en ese trabajo Aluvión de Tangos, demostramos que en el conventillo también se bailaba. Es decir, en el 16 tenemos un hecho político muy importante, la ascensión de Irigoyen. ¿Qué representa la ascensión de Irigoyen? Representa como el final de un proceso de nacionalización de los inmigrantes. Primero, la educación común, laica y obligatoria, el casamiento civil, el servicio militar obligatorio y por último el voto secreto y obligatorio, y universal, reducido a los hombres, pero universal al fin. Esos serían los 4 pasos que llevan a que en algún momento determinado el hijo del inmigrante sea ciudadano. Como ciudadano, Irigoyen gana las elecciones y paradójicamente se muere Gabino Ezeiza el día, dicen, de la ascensión de Irigoyen al poder, el 12 de octubre, pero Gardel enseguida graba Mi Noche Triste. Es decir, hay un hecho, el tango adquiere ciudadanía de canción, con la famosa grabación de Mi Noche Triste, que se toma como modelo, pero a su vez el hombre de Buenos Aires alcanza una categoría de ciudadano, empieza a influenciar en la elección y su primer resultado es la elección de Irigoyen. No es casual que el 16 de octubre de 1916 Hipólito Yrigoyen, empujado por la clase media, hija de la inmigración, llegué a la presidencia de la República, el 12 de octubre. 2 meses y medio después, Carlos Gardel canta un tango. A mí me parece que el paralelo, los hechos no coinciden exactamente, pero 2 meses, nada más que 2 meses, los hijos de la inmigración tienen donde mostrar toda su problemática. La gran bisagra en el tango, sin duda, más allá de la aparición de algunos músicos notables, como Eduardo Arolas, por ejemplo, que aparece al fin de la primera década, algunos músicos muy extraordinarios, se da con la aparición de Carlos Gardel. La aparición de Carlos Gardel se produce en la primera semana de 1917 en el Teatro Esmeralda, hoy Teatro Maipo. Canta en un festival, y es importante saber que es un festival. No es ocioso recordarlo. Canta porque en un festival no abuchean a nadie. En el festival todo se deja pasar y entonces canta para probar y a regañadientes, canta el tango que Pascual Contursi le había entregado y que era un viejo tango que se llamaba Lita. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me juro de no olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotarro, lo veo desarreglado, todo triste y abandonado. Ahí sí cambia la historia del tango.
Porque el tango pasa a tener una voz. Pero no solo el tango pasa a tener una voz. La ciudad pasa a tener una voz. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Barrio, barrio, perdona si al evocarte se me piensa un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.